Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos aquellos que puedan ver este video. Pues nuevamente su servidor, el de la voz, Ramiro Chula, para hablar un poquito en esta ocasión de uno de los temas que ha azotado a la humanidad desde hace muchas décadas, diría yo, ¿no? Es parte de nuestra evaluación para la materia de problemas de la civilización contemporánea y esperemos poder dilucidar con los argumentos que pondrá sobre la mesa su servidor sobre este tema, ¿no? Y principalmente hacer conciencia de todo lo que aqueja que con este problema a la civilización contemporánea. Me permití preparar 3 diapositivas, no son más, por temas de imágenes y usos de propiedad. El, Mi ensayo intitulado La hambruna, un mal que aqueja al mundo. Este, es una causa que creo que hemos conocido. En lo personal, yo siempre había escuchado el tema de la hambruna o el hambre en las noticias, en algún periódico, en alguna nota, en algún video, en YouTube, en Facebook. Sin embargo, en realidad nunca me había adentrado más allá de. Sabía que es un tema complicado, que es complejo, que México la padece, que África ha sido muy azotado y algunos otros países, pero no había ahondado más hasta el día de hoy, tengo que reconocerlo, ¿no? ¿Y qué considero? Perdón, que el hambre es causada por múltiples factores, no solo por la escasez de alimentos, sino que existe todo temas complejos alrededor de ella. Pero ¿qué es el hambre? ¿No? Encontré la definición de hambre y es una sensación física y incómoda o dolorosa incluso por no tener la ingesta necesaria de alimentos, y cuando esto se vuelve recurrente se hace crónica y no permite a las personas, principalmente a los niños, absorber los nutrientes. Eso es el hambre, creo que todos en algún momento lo hemos sentido, ¿no? Su servidor hay veces que por el trabajo, ¿no? Siempre decimos que el trabajo no puede comer y se siente feo, incluso llega el momento en que sí te bajan las reservas, pero sabemos que vamos a llegar a comer. Sin embargo, es triste darse cuenta que hay personas que saben que no van a comer, ¿no? Es duro, pero sí está muy complicado. Es el tema que disertaremos. Yo sostengo y existen estudios, el tiempo es muy poco, de acuerdo a lo que nos dieron, existen estudios de que por supuesto que el hambre en el mundo puede terminarse. Eh, ¿Cuál va a ser la primera idea que les expondré? El hambre y la guerra en el mundo, ¿no? Es una de las causas. Son 3 causas o 3 ideas sobre las que versaré mi ensayo: el hambre y el cambio climático, el hambre y el acceso al agua potable, y el hambre y la guerra. Empezaremos con el hambre y la guerra, que en este caso los conflictos bélicos, como sabemos, son desastrosos para todas las naciones. Sin embargo, destruyen la infraestructura de los países, destruyen obviamente la infraestructura de saneamiento, los alimentos se encarecen porque la gente no puede producir, mucha gente produce para consumo propio y algunos es un modo de subsistencia. Pues cuando hay conflictos bélicos, obviamente no se puede llevar a cabo. Entonces, la guerra es una de las causas del hambre y lastimosamente el ser humano es belicoso por naturaleza. El hambre y el acceso al agua potable, existen estudios científicos por parte de la FAO, la Organización de la Alimentación Mundial, eh, que nos dice que aunque una persona consuma de manera adecuada sus alimentos, es complicado que si no tiene un buen acceso a un agua pura, un agua potable para consumo humano, difícilmente podrá absorber los nutrientes, además de que tendrá otro tipo de problemas como cólera, como problemas de gastrointestinales, y esto es complicado, ¿no? De hecho, así lo sostiene Manuel Lafontaine, director del programa de emergencia de UNICEF, y nos indica textualmente: no importa cuánta comida ingiera un niño desnutrido, no mejorará si el agua que bebe no es segura. Si después de una guerra queda destruida toda la infraestructura, el agua, todos hemos sentido esto en algún momento, la empiezan a tomar de otros lugares por el hecho de satisfacer la necesidad del propio cuerpo,
seguramente tendrá plomo, tendrá cadmio, tendrá otro tipo de elementos que no son saludables para el hombre. Y el tercer elemento es el hambre y el cambio climático. En las últimas décadas hemos sentido los cambios, ¿no? Pachuca se inundó hace un par de meses, hace 2 años le tocó a Tabasco, a Veracruz, a Chiapas. El cambio climático está aquí. Y nosotros somos generadores de ese cambio en gran medida, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros hemos contribuido el, al tema del cambio climático, a que esto suceda. Sin embargo, afortunadamente existen organizaciones mundiales que han tomado cartas en el asunto. Y eso es muy, muy, muy importante y muy bueno. La FAO elaboró un programa con 30 indicadores o 30 metas que pretende alcanzar en 2030. México es parte de esas 30 metas. Es importantísimo que las cumplamos. Reducir las emisiones de carbono, llegar a energías renovables limpias, autos eléctricos. Eso es muy, 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 muy importante. Sin embargo, sí considero que es muy, 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 muy importante. ¿Y por qué es importante? Que tomemos cartas en el asunto. Sé que tal vez los cambios que pueda hacer su servidor, Ramiro Chula, no tirar agua, consumir menos carne, hacer ejercicio, caminar de mi casa a la oficina, o las veces que pueda hacerlo, utilizar las escaleras, habrá quien dirá, eso no hará el cambio, ¿no? Pero si multiplicas a Ramiro por 1 millón y ese millón por 2, seguramente haremos un cambio, ¿no? El ser humano es muy inteligente, está aquí por una razón. Creo que puede hacer todos esos cambios. Defiendo que podemos terminar con el hambre, claro que sí, porque hay estudios científicos que comprueban que el problema no es la producción de alimentos, es la distribución de los mismos, es todos los problemas que aquejan al ser humano, ¿no? Los problemas de la civilización contemporánea que muchas veces no queremos escuchar. La migración, yo hablé de la guerra, el cambio climático, el acceso al agua, pero tenemos migración, tenemos globalización, tenemos lo que se pudieran considerar el capitalismo, tenemos la falta de preparación educativa, pero ¿cómo vamos a aprender si tenemos el estómago vacío? ¿No? Yo muchas veces acudí a la escuela sin comer, pero como les decía, yo pues sabía que llegaría a casa y tendría algo que comer. Hay gente que no lo tiene, ¿no? De hecho, me di a la tarea de revisar el libro de José Sará. Él habla del hambre, el mundo pasado y el presente. Y él nos indica que el hambre es un problema que siempre ha existido, siempre ha quejado y ha azotado a la humanidad. Tiene que ver la condición geográfica, la condición económica, la preparación de su sociedad, pero también indica que debemos aprender de esa historia. Debemos tomar lo mejor y ver qué fue lo peor que sucedió para no volver a caer en esos errores. Sostengo que podemos terminar con este tema del hambre. Y de igual manera que como en el billar, creo que muchos de ustedes han jugado billar, podemos hacer una carambola de 3 bandas, ¿no? Si le pego al tema del hambre, seguramente le pegaré a otros problemas e iré encontrando las salidas. Somos muy, 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 muy inteligentes. El ser humano está aquí por algo, está para mejorar la calidad de vida, no solo de él, sino eh, de todos sus hermanos. Uh-huh. México está adherido a los planes, qué bueno, ¿no? Esa es la verdad, no somos ajenos. Esperemos que llevemos todo a buen puerto. Y como les decía, no soy experto en este tema, traté de hacerlo lo mejor posible en lo personal, eh, con toda la información que obtuve, si es algo que me puso a pensar, y trataré desde mi trinchera de realizar los más cambios que pueda en lo personal, con las personas que trabajo y con mi familia. Les agradezco totalmente su tiempo. Quedo a sus órdenes, su servidor y amigo Ramiro Chula. Hasta luego.